Hola, soy Rafael Escalera, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a resolver un problema de compatibilidad de deformaciones con torsión y cortante. Es un problema que cayó en Ingeniería Química en un examen en diciembre de 2018. Los elementos 1 y 2 están empotrados a paredes rígidas y deberían unirse entre sí mediante remaches. En el momento del montaje se observa que los agujeros de ambos elementos se encuentran separados un ángulo θ, por lo que se deben forzar hasta hacer coincidir los agujeros y poder introducir los remaches. En esta situación, ¿cuál es el enfriamiento máximo para que no plastifiquen ninguno de los dos? Considera que los elementos 1 y 2 son del mismo material. Ahí tienes que conoces las dimensiones, L1, R1, E, G, alfa y sigma I, ¿vale? Lo que es diferente son las longitudes de los dos y la R de los dos, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos que encontrar aquí, lo primero es una compatibilidad de deformaciones. Siempre que tengas una compatibilidad de deformaciones, intenta superponer el dibujo sin deformar y el dibujo deformado, ¿vale? Imagínate que este es el agujero del elemento 1, ¿vale? Y este es el agujero del elemento 2. Si estos dos agujeros van a llegar a juntarse, digamos que al final se juntarán en un punto que esté por aquí. Este punto, no sé si parece, pero no intenta estar en la mitad porque no tiene por qué. El caso es que se juntarán aquí. Es decir, que el elemento 1 se tendrá que deformar de aquí hasta aquí. Esto será φ1. Porque el elemento 1 se tendrá que mover desde su posición inicial hasta la posición donde puede coincidir. Y el elemento 2 se tendrá que mover desde su posición inicial hasta la posición donde le hagan coincidir, ¿vale? En principio, uno de los dos será positivo. Digamos que el elemento, si utilizamos el convenio de la mano derecha y suponemos que el giro antihorario es positivo, pues φ2 sería positivo y φ1 sería negativo, ¿vale? Entonces voy a usar ese convenio de signos y mi compatibilidad de deformaciones será decir que θ menos φ1 tendrá que ser igual a φ2, ¿vale? Digamos, este ángulo de aquí grande le restas el 1, que es hacia la izquierda, y entonces te queda justo lo que vale este ángulo 2. Esta es la compatibilidad de deformaciones que tú tendrías, ¿vale? Normalmente, aparte de la compatibilidad de deformaciones, te hace falta una compatibilidad de fuerzas o una compatibilidad de momentos, porque date cuenta que si este elemento quiere coincidir con este de alguna manera, pues este, al estar forzado, está haciendo una fuerza intentando volver a su posición inicial y el 2 también está haciendo otra fuerza intentando volver a su posición original, ¿vale? Entonces, digamos, aquí entre los dos hay un elemento rígido. Entonces, el elemento 1 queriendo volver a su posición original, está haciendo un momento sobre la placa que valdrá M1, ¿vale? El elemento 2 sobre la placa, por querer volver a su posición original, está haciendo un momento que vale M2. Si yo hago el sumatorio de momentos en la placa, como sumatorio de momentos tiene que ser igual a 0, lo que me está saliendo es que M1 menos M2 tiene que ser igual a 0. Es decir, que M1 tiene que ser igual a M2 y lo puedo llamar M. Es decir, que el elemento 1 está sufriendo un momento que vale M y el elemento 2 está sufriendo un momento que vale M también, ¿vale? Entonces, cuando yo haga los cortes, por ejemplo, si yo hago el corte del primero, del elemento 1, lo que te quiero decir es que si este es el elemento 1, esta es la pared rígida, y aquí estoy girándole con un momento que vale M. Por lo tanto, el momento torsor del elemento 1 es M. ¿Y cuánto vale el momento torsor del elemento 2? Pues el momento torsor de 2 también es M. Y sabiendo que el momento torsor tanto de 1 como de 2 vale M, yo puedo aplicar esta compatibilidad de deformaciones, que la compatibilidad de deformaciones es decir, si te acuerdas de la fórmula, hay una fórmula que dice que phi es igual al momento torsor por la longitud partido por G y por I0, y que esta fórmula la puedes utilizar siempre que el momento torsor sea constante, que en 1 es constante, que G sea constante, que el material sea constante y que I0 sea constante. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale el giro desde la pared hasta aquí, que eso sería φ1, yo diría que φ1
tendrá que ser igual a m, que yo no conozco lo que es, pero sé que es constante, multiplicado por la longitud, que sería L1, partido por G, que sería G porque son del mismo material, partido por I0, que como supongo que esta pieza es maciza, valdrá pi medios por R1 a la cuarta. De la misma manera, si yo quiero calcular cuánto vale el giro entre esta pared y el final, yo supongo que el giro aquí y el giro aquí es 0, ¿no? Porque como la pared es rígida, no se ha movido, supongo que el giro es 0. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto vale φ2, pues φ2 valdría m, que es la misma que la de antes, aunque yo no sepa cuánto vale, por L2 partido por G por pi medios por R2 a la cuarta. Entonces, si yo ya sé cuánto vale φ1 y cuánto vale φ2, puedo aplicar mi compatibilidad de deformaciones. Y mi compatibilidad de deformaciones sería decir que θ menos m por L1 partido por G por pi medios por R1 a la cuarta tendrá que ser igual a m por L2 partido por G por pi medios por R2 a la cuarta. Y fíjate que la única incógnita que tienes aquí es m, es decir que m ya no es incógnita, ya es dato, ya lo puedes calcular. Y sabiendo m, puedes calcular cuánto vale la tensión cortante que provoca tanto en 1 como en 2 este giro, este movimiento que hemos tenido aquí. Es decir, que yo podría calcular cuánto vale tau teta z1. Recuerda que el momento torsor siempre genera tau teta z, que valdrá m, que es dato, por el radio, que será R1, partido por el momento de inercia, que es pi medios de R1 a la cuarta. Y tau teta z2 es igual a m por R2 partido por pi medios por R2 a la cuarta. ¿Vale? Una cosa importante es que te des cuenta que aunque m sea el mismo de los dos, es decir, que aunque el momento de 1 y 2 en valor absoluto sea el mismo, el esfuerzo cortante de 1 y 2 no son iguales, porque el esfuerzo cortante depende también de la geometría, y la geometría no es igual en el 1 como en el 2. El 1 es más ancho que el 2, en principio, en este dibujo, ¿vale? Vale, ahora me están preguntando que una vez que ya sé que está pasando esto, ya sé que se ha producido este giro y entonces están sufriendo este esfuerzo cortante, baja la temperatura. Y lo que me están preguntando es cuánto tiene que bajar esa temperatura para que no plastifique. Aquí hay un poquito de idea feliz o de truco, y es que te tienes que dar cuenta que la temperatura nunca provoca giros. La temperatura solo te afecta a epsilon r, epsilon θ y epsilon z. Provoca cambios longitudinales, pero nunca giros. Es decir, que digamos que van a ser como dos problemas independientes. Tenemos uno, que es que teníamos un giro y por lo tanto se me han generado estas tensiones que ya he calculado aquí, y ahora tenemos ese mismo problema, que baja la temperatura y se provoca unas tensiones, pero que no van, digamos, a sumarse, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vale, lo que estaba contando antes es que debido al giro que hablábamos antes, se me generan estas dos tensiones que ya conozco y se me generan estos tensores de tensiones. Ahora me dice que baja la temperatura. ¿Cuál es el enfriamiento máximo? Vale, es decir, que si yo estoy en esta situación, tengo esta pieza, aquí se produce un incremento de temperatura y aquí un incremento de temperatura. Es decir, si se baja la temperatura es que este elemento se hace más corto. Si se hace más corto es que este elemento va a tirar con una fuerza que vale F1 y este elemento va a tirar con una fuerza que vale F2, ¿vale? Siguiendo el mismísimo razonamiento de antes, si yo hago el sumatorio de fuerzas en la placa, me queda que F1 es igual a F2, que es igual a F, y si yo hago esfuerzos en las piezas, me sale que el esfuerzo normal que están sufriendo las dos piezas vale F. Yo no sé cuánto vale F, pero sé que el esfuerzo de tracción que está sufriendo uno y el que está sufriendo dos son iguales, porque el sumatorio de fuerzas en Z tiene que ser 0. La fuerza con la que tira uno de 2 tiene que ser exactamente la misma con la que tira 2 de 1, ¿vale? Se están estirando.
Bien, ¿cómo calculo cuánto vale F? Pues aplicando una compatibilidad de deformaciones. Y es decir, si esta placa es rígida y no se mueve y esta placa es rígida y tampoco se mueve, lo que significa es que el incremento de longitud del elemento 1 más el incremento de longitud del elemento 2 tiene que ser 0. Eso significa que el incremento del E1 y el incremento del E2 es el debido a la fuerza F más el debido a la temperatura. Es decir, que F por L1 partido por E1 y por el área de 1, que la podemos calcular puesto que tengo R, que será pi por R sub 1 al cuadrado, ¿vale? Recuerda que F partido por área es tensión, tensión partido por E es epsilon y epsilon por L es incremento de L. Más el debido a la temperatura, que será alfa, que es la misma para los dos, por el incremento de temperatura, que es negativo, ¿vale? Entonces esto te va a quedar negativo, por L1 más F por L2 partido por E2 por pi por R sub 2 al cuadrado, más alfa por el incremento de temperatura por L2, todo eso tiene que ser igual a 0, ¿vale? Entonces, fíjate que aquí ya no tengo más compatibilidad, ya no tengo más incógnitas que F, ¿vale? Es decir, que de aquí tú puedes sacar cuánto vale F. F, que será la misma en el elemento 1 que en el elemento 2. Y esa fuerza F, al final lo que te va a provocar es que vas a tener un sigma sub z1, que será igual a F partido por pi por R al cuadrado, R sub 1 al cuadrado, y tendrás un sigma z1 y un sigma z2, que será igual a F partido por pi por R sub 2 al cuadrado. Esta F depende del incremento de temperatura y esta F también depende del incremento de temperatura. Este sigma z1 y este sigma z2 van a pasar a formar este lado de aquí. Entonces ya lo único que hay que hacer es juntarlo todo y aplicar 3K o Mises o la que tengas que usar. Ahora ya tenemos los dos tensores de tensiones que, aunque M y F hemos dicho que son iguales, como R1 y R2 no son iguales, los tensores de tensiones no son iguales. El límite elástico de los dos materiales sí que es el mismo, hemos dicho que valía sigma sub i, sigma sub i. Entonces lo que tendrías que hacer es aplicar el criterio de 3K aquí, por ejemplo, y aplicar también aquí el criterio de 3K. Como los tensores de tensiones no son iguales, el incremento de temperatura que hace que se rompa el elemento 1 no va a ser el mismo que sea el elemento 2. Como este problema lo estás haciendo con letras, probablemente no te hace falta ni siquiera hacerlo, simplemente lo dejarías indicado y ya está, ¿vale? Aplicarías el criterio de 3K en el primer elemento y de aquí sacarías cuánto vale el incremento de temperatura que hace que se rompa el primer elemento. Y con el elemento 2 harías lo mismo, aplicas el criterio de 3K y coges el incremento de temperatura, eso sería el incremento de temperatura 1 y el de 2, que serían diferentes, ¿vale? Porque los tensores de tensiones son diferentes y el límite elástico es el mismo. Entonces, una vez que sabes eso, escoges el más restrictivo. Que como es con letras, pues no tengo ni idea cuál es. Y hasta aquí sería el problema, espero que te haya sido útil, si es así dale manita para arriba, suscríbete al canal si es que no lo has hecho ya, y nosotros nos vemos en próximos vídeos. Chao, que vaya muy bien.